Comienza la columna de Imanol Rodríguez Maglín, Lecturas, Entierros. Una mañana descubrí que en las líneas de mi mano tenía una piedra azul y me dije, debo recordar este día, la maravilla visita a los hombres pocas veces. Y anduve la ciudad de cabo a rabo, tocando con el pecho los colores, hundiendo mi avidez en las manzanas, sintiéndome un igual entre los pájaros y ayudándolo a Dios en sus quehaceres. Después tendí mi júbilo en la amorosa sombra de un buen árbol y fui feliz hasta el último bostezo que lentamente se llenó de estrellas. Y al cabo desperté en 1000 mañanas y en todas comprobé que en las líneas de mi mano seguía la piedra azul. Entonces me dije y me digo, debo recordar este día, la maravilla visita a los hombres pocas veces. Bueno, yo quería empezar la columna con ese poema porque es como un poemazo, para ponerlo en los mismos términos que un temazo. Ya la piedra azul para ciertos amigos y para mí es como un poema, un poema central, diría yo. Y lo que traje para presentarles es el libro que lleva el nombre de ese poema, que es La piedra azul, de Juan Manuel Alfaro. La piedra azul es un libro que Juan Manuel Alfaro escribe en 1991 y que la editorial La Realidad y el Deseo reedita en 2019 a través de el FEICAC, que es el Fondo Económico de Incentivo a las Ciencias, las Artes y la Cultura. Voy a pasar a contarles quién es Juan Manuel Alfaro y después le voy a contar más o menos qué es esta reedición y este poemario. Bueno. Juan Manuel Alfaro nació en Nogoyá en 1955. Después ya viene a pasar casi toda su vida acá a Paraná. Fue profesor, si mal no recuerdo, y trabajó en el Banco Municipal de Rosario. Y a lo largo de su vida ha publicado un montón de libros. Entre esos están La Luz Vivida, Las Borrajas Azules, Los Teros de la Gracia, más actualmente el libro de Francisca, Ciudad Jacarandá, que también fue editado gracias a la ayuda del FEICAC, y Los Zulúes son azules también, editado por Ana Editorial. Esta edición, que es una reedición que llevamos adelante con unos amigos, con el deseo que se encendió en un taller de poesía que se desarrolló creo que en 2017, si mal no recuerdo, nos dio un impulso para querer que toda esa combustión que teníamos en el taller se despliegue en otros ámbitos, y llegamos a poder hacer un proyecto para publicar algunos libros y crear una editorial. La editorial de Realidad del Deseo, pensaba cuando lo recordaba, fue como un cohete espacial. Vieron que los cohetes espaciales cuando recién despegan son bien grandes y son como unas cuantas partes, y empieza, claro, se abre arriba y se van desprendiendo y queda la última. Bueno, la piedra azul fue así, éramos todos un gran cohete, y después los distintos nombres se fueron separando, y actualmente lo sostiene. Empezamos siendo Noelia Gipler, yo, Kevin Jones y Simón Fischbach, y después nos fuimos como dispersando un poco, y actualmente la editorial está sostenida muy amorosamente por Kevin. Esta reedición, que tiene como un diseño muy actual, muy contemporáneo podría decir yo, a diferencia de la edición de hace casi 20 años de La Piedra Azul, y tuvo como objetivo central poner de vuelta sobre la mesa un poemario que había sido escrito hace tanto tiempo, para ver qué efectos producía, apostando a que la vuelta de este poemario
podríamos decir, el ambiente cultural de Paraná, iba a producir ciertos efectos, podía ser leído de otras formas, podría ser anudado a otras cuestiones que en ese momento no, eran imposibles, digo, por una cuestión temporal. El libro tiene todos los poemas de la primera edición, que son 21, y también, como esta lógica de rescate de obra, podríamos decir, o de puesta en valor, al final tiene la tapa de la primera edición, que tiene una ilustración de Jorge Petersen. Ah, Jorge, sí, lo recuerdo. Y también tiene al final un texto de los editores que recuerda más o menos todo el esfuerzo necesario que fue para poder llevar adelante la edición de La Piedra Azul. Y ahí hay un agradecimiento al Banco Municipal de Paraná, al Instituto de Informática de Entre Ríos, a la Sociedad Mutual de Empleados de ese banco, y así se hace como una puesta en valor de ese gesto originario del libro para que tampoco sea olvidado. Bueno, el libro para mí está muy bueno, y yo, una de las como formas de leer que traje, porque yo lo que siempre digo que traigo son como algún recorrido muy humilde de lectura por los libros, es cómo el azul en este libro, y se podría emplear a toda la obra de Alfaro, empieza a aparecer como un símbolo que en los mismos poemas van engordando, digo, para poder crear ese símbolo azul, o el azul Alfaro, que sería como un nuevo color, vino que está el azul marino, podríamos inventar el azul Alfaro, que está anudado a muchas cosas, a la infancia, a las maravillas, como en el poema de La Piedra Azul, donde el azul está anudado a las maravillas, al cielo. Hay como toda una especie de simbolización del azul que empieza a engordarse a través de los poemas. Digo, yo fui buscando en cada poema cómo él trabajaba la cuestión del azul, y es muy precioso porque el libro comienza con la piedra azul y termina con un verso que dice: el mejor azul viene de viaje, que el mejor azul viene de viaje, como siempre el azul anudado a pequeñas maravillas. Y pensaba la diferencia, digo, con otras formas de pensar el azul. Yo imaginaba cómo los yankees, a estar triste, le dicen feeling blue, ¿no? Como sentirse azul. Sí. Los yankees le dicen feeling blue, y es como bajo. Feeling como un sentimiento. Ajá, feeling blue, claro. dicen ellos. Sentimiento azul se traduce. Y es como bajo, y uno siempre como que el azul es como un color de tranquilidad. Yo pensaba, digo, sí, cómo la poesía crea, completamente alejado a cualquier sentido común, o a cualquier, no sé si existirá un biologismo de los colores, pero alejado completamente de eso, empieza a crear como... Hay una disciplina, cromoterapia, algo así se llama. Sí, como la poesía la rompe, digo, porque sí. El azul empieza a ser algo completamente nuevo, digo, el azul Alfaro sería algo completamente nuevo. Bueno, hay ciertos tópicos que se repiten en la poesía de Alfaro y que la hacen más preciosa. Centralmente es la cuestión de la infancia. Yo creo que los temas de la infancia que aparecen en la poesía de Alfaro le dan como este toque tan genuino. Digo, está siempre escribiéndole a sus padres, a su madre, a juegos infantiles. Yo quería leerles otro poema que para mí es como que pone en el centro esta cuestión de la infancia, el juego, lo lúdico, con un poema que se llama El trompo. El poema me baila en la palma de la mano como un trompo, y a veces como un trompo se duerme, girando, girando en la línea de la vida, girando entre el abismo y el milagro, y al final, como un trompo, se entrega y se muere de manso. Es mejor el comienzo, ver el trompo girando, vencer la tentación, vencer y no atraparlo. Me parecía que ese es el único poema del libro que habla del poema en sí mismo. Podríamos decir que es metapoético, es un poema que habla del poema
y que esa imagen no sea una imagen solemne o una imagen como muy enaltecida, como no esta cuestión de que el poema es la brisa mágica de la noche que no se encuentra, sino algo mucho más simple y hasta podríamos decir mucho más entretenido, como es un trompo, ¿no? Que uno lo puede hacer girar y verlo, divertirse con eso, y el trompo gira. Digo, hay como toda una cuestión con lo infantil en Alfaro que a mí me encanta, que me parece que está como completamente cristalizado en el poema del trompo. Bueno, era centralmente eso lo que traía. El diseño de la edición estuvo a cargo de Candela Caudana y un editor de Santa Fe que se llama Gonza Vega. Ay, justo abrí uno que se llama El Ángel, que bueno, yo siempre estoy con los ángeles. Sí, tengo toda una historia con los ángeles, y justo abro el libro y hay un poema que se llama El Ángel. ¿Querés leerlo? Sí, dice: el aire, el panadero, el desprendido, soplo o ángel perdiéndose en la altura, y un niño caminando distraído detrás de los corderos, la lisura del campo, de la tarde, del olvido, haciendo más pausada su andadura, y a lo lejos el polvo suspendido de un galope cruzando la llanura. Esas cosas casuales e inocentes no están en mí, suceden vagamente en otro corazón que ya he dejado, en otro corazón mientras espero que pase por el aire un panadero llevando el ángel que creció a mi lado. ¡Oh, qué belleza! Muy lindo. Los panaderos son esos copitos de, no sé, estoy diciendo totalmente sin saber. La semilla del diente de león. Claro, esos son Sí. los panaderos que... Además hay toda una mitología alrededor de los panaderos, porque dicen que traen buena suerte, que traen algún mensaje de algo bueno que va a ocurrir. Recuerdo cosas de cuando yo era chica, que venían los volando los panaderos y había toda una mitología alrededor. Bien, me encanta que suceda esto. Digo, a veces pasa con la poesía que hay todo un discurso alrededor de la poesía, que se habla mucho de poesía y hay como todo un armazón que hace que el poema quede lejos. Digo, yo siempre digo, prefiero el poema a la poesía, porque el poema es identificable, está acá, está en el libro, se puede leer, se puede compartir. En cambio, la poesía, así como en general, siempre aparece como más alejada. Por eso digo que vos abras un libro y elijas leer el poema, me parece precioso, porque esto pone al poema en primer lugar, que tiene que ser lo central. Digo, cuando uno se pone a jugar con un poemario, no hay nada mejor que hacer con un poema que leerlo, digo. Antes que analizarlo, antes que cualquier cosa, leerlo es como... Claro, porque la poesía no se explica, ¿no? La explicación está en el orden de la ciencia. Digo esto porque a veces se pretende explicar la poesía. Bueno, ¿se acuerdan la película La Sociedad de los Poetas Muertos? Cuando el profesor les dice que tienen que arrancar las primeras hojas, porque había un método científico para interpretar la poesía, y él dice esto precisamente, de que no hay un método científico para explicar la poesía. No, yo lo que ahí diría, en eso yo comparto la opinión con Saer, que es un escritor de Santa Fe, y él decía, bueno, yo analizo la poesía, yo me siento a analizarla. Dice, leo un poema y me gusta tanto que me siento a analizarlo. Estoy 2 horas leyendo y releyendo el poema, y no por esta cuestión de que no se puede explicar y que toda interpretación es subjetiva, sino porque él dice, disfruto más analizándolo. Entonces, por ahí cuando la gente dice no se analiza el poema, como si, nuevamente, para mí cuando alguien dice no se puede hacer cierta cosa con algo, ya es medio sacro, no se puede analizar el poema. Pucha, me la está elevando de vuelta como, pero si es un trompo, digo, si el poema es un trompo, se puede jugar, digo, y analizar un poema, interpretarlo, darlo vuelta, leerlo de atrás para adelante, son formas lúdicas de entrarle. Entonces, cuando yo ahí digo, me alejo y digo, siempre en relación al placer
si el análisis va en pos de poder leerlo mejor, claro, o de sí. poder disfrutarlo mejor, o de poder darle otra Sí, vuelta. hay poesía además que tiene mucho contenido, a veces hasta filosófico, donde uno puede tratar de codificar ahí todos los mensajes que vienen. Al respecto, los invito a los dos a Sí. que, Imanol, leas el libro de poemarios de Angelina y te ya va a tomes salir. el trabajo de analizarlo, porque ella no me lo quiso explicar. genera alguna especie de intriga, pero bueno, creo que sí, yo intentando hacer esto que Saer dice, como bueno, uno se queda por ahí un poco con lo que uno puede tomar o recolectar de un poema, y por ahí eso es como lo más rico, lo más valioso, independientemente de lo que cada uno elija hacer. Sí, digo, Yo pensaba en la crítica del arte, que también está incluida la poesía, ¿no? En la crítica del arte, aunque siempre se la relaciona más con la pintura, con la plástica, el mundo de la plástica. Sí. Pero es un ámbito muy polémico el de la crítica del arte. Sí, Siempre bueno. lo fue. Muy polémico. Yo entiendo que acá estoy haciendo crítica, no sé qué estoy haciendo acá. Sí. Creía que estoy haciendo crítica. Sí. Sí, digo, me parece que yo justo leía un libro de Fernando Calero el otro día, y él hablaba de esta cuestión, de cómo en un primer momento la gente que lee mucho tiene esta opinión de la crítica, de no, la crítica es algo que se aprovecha de la inspiración de otra gente, escribe libros y chupa de ahí como si fueran garrapatas, y en cambio Un él vampirismo dice, poético. sí, y no quieren que se toque esa pasión, Claro, que sí. él dice es muy respetable, digo, es muy respetable Sí. que alguien no quiera que le toquen la pasión de uno, pero a la vez cuando uno mismo empieza a poner límites, a elegir qué leer y qué no leer, digo, ahí uno está haciendo crítica. Por Digo, supuesto, yo leo esto sí. y esto no, esto me gusta y esto sí, empiezo a agrupar textos, digo, y yo siempre lo pienso como tiene que ser en un plano súper holgado y súper lúdico, digo, porque cuando empieza a ser un imperativo esta cuestión de la crítica, o el imperativo de analizar el poema, o el imperativo de lo que sea, ahí es donde se empieza a caer. Pero a mí la crítica me parece algo re interesante. Por supuesto, porque sí. si a mí me gusta la poesía o la literatura y hay Sí. gente hablando de eso, me encanta, digamos. Me encanta que así sea. Para reenviarlas a otro lugar, les recomiendo buscar en internet. Hace poquito salió, no sé si anteayer, una entrevista a la poeta y tallerista Rocío Lanfranco, acá de Paraná, que es una amiga. Y ¿En es el diario salió? Sí, creo que en el Ajá. diario 1. Ajá, Y es una entrevista preciosa, digo, Sí. y ella, si quieren, ampliar un poco la cuestión de la poesía, la entrevista que ella da me parece como Luego vamos a compartirla en las redes para que puedan acceder. Claro, vamos a compartirla. Compártala Sí. porque es buenísima. Sobre todo en nuestra cuenta de Twitter o la de Facebook se pueden compartir todas esas entrevistas, reportajes, así que lo podemos compartir. Bueno, y cerramos. Yo le pasé Y ponte a hacer la seña desde allá. Me hace la seña de la segunda. Es buenísimo tener a alguien que te pase la canción Claro. que vos querés y eso. Así que Sí. gracias, Nipón. Cerramos con la canción que te pasé anoche, que se llama Oh Piedra Azul. Una mañana descubrí la piedra azul en mi canción. Abrí la mano y encontré la maravilla. Algo tan simple de entender, tan limpio y nuevo para ser como la luz de cada día.